Están? Gusto en saludarlos a todos, de verdad, siempre es un placer acá pasar y tener la oportunidad de que el Señor me entrega para poder compartir un devocional. Y pues bueno, hoy creo firmemente que Dios va a estar hablando a nuestros corazones. Me gustaría mucho, yo sé que muchos ya vienen de la oración, pero me gustaría mucho que me ayudaran a levantar una oración rápida. Ajá. Y bueno, Padre, hoy te queremos entregar este tiempo. Queremos darte a ti, Señor, lo que a ti te pertenece, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra en la cual tu perfecta voluntad, Señor, dé una semilla, pero también de un fruto mayor, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, por sus corazones, por sus trabajos y todo lo que ellos hagan, Dios. Te pido, Señor, que hoy hables a nuestro corazón de una manera perfecta, Dios, pero asimismo que pongas en nosotros el querer como el hacer. Bendigo, Señor, cada persona, Dios, y te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, rápido, muchachos. Hoy vamos a hablar bueno, la palabra como tal tiene libros que a todos nos impulsan, ¿verdad? Toda la Biblia como tal nos debe de impulsar, pero hay ciertos libros. Hay un libro que es el libro de los Proverbios, que yo creo que ese libro, si en verdad lo impartieran en las escuelas como una educación básica, toda la sociedad cambiaría por completo, ¿verdad? Porque trae escrituras puntuales, trae consejos puntuales y que cuando tú los tomas, eso lleva a multiplicar lo que Dios hace en tu vida y que crees que revolucionas, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en Proverbios 1, en el verso 7, ¿verdad? Y la palabra nos dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Entonces, mira, como tal, la palabra siempre trata de ubicarnos en el contexto correcto, bueno, sea geográfico, espiritual u ocasional. Y en esta ocasión la palabra comienza hablándonos o haciéndonos el comentario, ¿ok? Y la comparación de lo que es la palabra sabiduría e insensatez. Y te voy a dar el significado de la palabra sabiduría en el diccionario Real Academia, y dice así: es el máximo grado de conocimiento. Y también dice que es aquello que te guía a una conducta prudente en la vida. Pero nosotros como hijos de Dios, ya sabes, siempre tenemos que abocarnos a lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? El contexto general o el contexto de la vida, bueno, está bien lo que nos dice el Diccionario Real Academia, pero vámonos a lo que la palabra nos dice. Y mira, la palabra como tal nos dice y nos enseña que es la capacitación para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios mediante cualquier circunstancia. Entonces, la sabiduría me debe de llevar a actuar conforme a lo que Dios me enseña por medio de la palabra de Dios, en cualquier circunstancia. Y me gustaría que te dijeras a ti mismo, digas tu nombre, Gerardo. La palabra siempre debe de ser tu actuar ante cualquier circunstancia, ¿ok? Pero también nos habla de la insensatez. Y la insensatez, pues a grandes rasgos, fíjate, nos dice que es una persona irreflexiva, irresponsable, inconsciente y necia. Necia, ¿verdad? ¿Cómo se llama la enseñanza? El necio, así se llama, el necio, ¿ok? Entonces, fíjate, como tal, pues nos está diciendo que una persona necia es aquella que actúa sin madurez, que no reflexiona o que no es congruente, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque cuando nosotros no permitimos que Dios tome lugar en nuestra vida, es más, fíjate, aún teniendo a Dios en nuestra vida, muchas veces solemos ser un poquito necios, un poquito tercos, ¿verdad? Hay ejemplos en la palabra de Dios, te voy a leer un par de ellos, pero justamente cuando nosotros permitimos que la sabiduría venga y se implante en mi corazón, eso me va a llevar a involucrarme en las virtudes indispensables para poder seguir a Dios.
O sea que cuando yo le permito a Dios que Él empiece a obrar en mi vida, me va a llevar a que la palabra de Dios se vuelva indispensable para que mi caminar siempre me lleve a ser sabio. Pero bueno, estábamos hablando de de la insensatez. La insensatez, en pocas palabras, nos vuelve personas cabezas duras, nos vuelve personas con corazones vacíos, ¿verdad? Nos lleva a tomar malas decisiones. Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer estaba viendo las noticias y vi que un vato le pegó a un carro, X carro, y el muchachón se baja y le dice, oye, págame. Pero estos vatos se hacen de palabras, total de que llega otro carro, le hacen de jamón y terminan dándole un tiro al muchacho del carro al que le pegaron y atropellan a su esposa y la matan. Malas decisiones, ¿verdad? Y mira, nada más te quise dar un ejemplo de unas malas decisiones, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención una frase que ha estado mencionando nuestro pastor en las últimas semanas y en donde nos decía, ¿no? La vida es el 10% de lo que te sucede y 90% cómo reaccionas. Y si nosotros lo ponemos en esta perspectiva, podemos ver quién es sensato y quién es sabio, ¿ok? Porque puedes tener una mala situación, pero las circunstancias, ajá, o mejor dicho, los resultados de tu sabiduría o de tu insensatez te van a llevar a vivir circunstancias diferentes, ¿ok? Y vamos a leer, ahora sí, vámonos a la palabra, ahí en Jonás 1, del 1 al 3. Creo yo, es uno de los mayores ejemplos de insensatez. Y dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero que te pongas en perspectiva. La neta es de que muchas veces nosotros oramos buscando la presencia de Dios, ¿no? Imagínate, te estoy hablando que Jonás era un hombre que era un profeta, ¿ok? Él en constante tiempo se la pasaba buscando la presencia de Dios. Y resulta que Dios viene y le dice, hey, Jonás, mira, fíjate que tienes que ir a Nínive, compárteles el mensaje de salvación. Pero Jonás sabía el contexto, ajá, de lo que había en Nínive. Sí que eran necios, que eran atrabancados, que no tenían, que no tenían solución según él, ¿no? Y él dice, no, pues ¿cómo voy a ir para allá? Mejor me voy para Tarsis, me alejo de la presencia de Dios y ojalá y a Dios se le olvide esto. ¿Va? Pero mira, atentos, porque la palabra como tal, cuando nos lleva a tener comunión con Dios, como yo te lo mencionaba, y buscamos que Dios nos hable, tenemos que estar prestos a su palabra. En este tiempo, resulta que Jonás estuvo presto, le escuchó las indicaciones de Dios. Dios quería que fuera a Nínive, pero resulta que Jonás dijo, no, pues no voy, necio, ¿no? Se puso necio, se puso terco. Ajá. Y más adelante vamos a conocer los motivos por los cuales Jonás no quiso ir. Y quiero leerte Jonás 4 del 1 al 2. Nos vamos a saltar la parte donde el pez se lo comió, ajá, donde lo arrojaron del barco, sí, porque ya se estaba hundiendo el barco, el mar estaba embravecido, las personas del barco lo quisieron acercar a la orilla y se enfureció más el mar, total de que terminaron arrojándolo al mar y justamente en ese tiempo o en ese momento se lo come un pez y lo vomita fuera de Nínive, ¿ok? Vamos a saltarnos eso. Yo creo que si nosotros nos ponemos un poquito como que a la perspectiva de lo que se dice, no juegues, ¿no? Es como si hoy en día te comiera una ballena, no sabes si te va a regurgitar o te va a deshacer adentro, pero la voluntad de Dios era perfecta y tuvo un cuidado de Jonás. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que cuando Jonás llega a Nínive, dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjate nada más. Jonás estaba molesto y no quería ir a Nínive porque Dios había tenido o iba a tener misericordia de Nínive. Y le dijo, ¿cómo crees? Si son malos, merecen la muerte, merece que te deshagas de ellos, no merecen la salvación. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la parte en la cual estaba, bueno, si la parte en la historia que tiene Jonás no era la que Dios había decidido tener para él. Realmente, yo creo que hubiera sido más sencillo que Jonás hubiera escuchado su voz y hubiera ido a Nínive y les hubiera dicho a los ninivitas, ¿no? Oye, arrepiéntete porque pronto va a ser destruida la ciudad. Yo creo que el corazón de Jonás tuvo que haber tomado esa perspectiva, tuvo que haber tomado esa decisión más. Sin en cambio, resulta que Jonás dijo, no, pues, ¿cómo vas a ser bueno con estos? ¿Cómo crees? No manches, si la riegan a cada rato. Bueno, total. Eh, Más adelante, en la misma historia, resulta que Jonás ya él se dedicó a compartir el mensaje, dijo, pues a ver si cambian, iba enojado, compartiendo el mensaje, le decía a la gente, hey, tú, arrepéntete, en 40 días la ciudad va a ser destruida, y así sucesivamente. Pero resulta que el mensaje que dio Jonás a un carón enojado, ajá, y un poco empecinado, tuvo un fruto, y resulta que hasta el propio rey declaró un ayuno, hasta para los animales, y les dijo, todos pónganse ceniza, oren y ayunen. Y resulta que tuvo un resultado ante los ojos de Dios y perdonó a la ciudad en ese momento, porque más adelante fue destruida. ¿Ok? En ese momento tuvo misericordia a Dios. Pero no es todo, sino que Jonás subió a una montaña alta para ver, así como espectador, dijo, no, pues ojalá y no se hayan arrepentido y que Dios destruya la ciudad y pues no hay ningún problema, ¿no? Pues ya, o sea, para que Dios se dé cuenta que yo no estoy mal, que el necio no soy yo, sino que es Dios. Pero bueno, en ese momento, en Jonás 4:9, dice la palabra, dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Te voy a platicar o te voy a dar un poquito más de contexto de la calabacera. Resulta que Jonás estaba esperando a que la ciudad fuera destruida y el Señor permitió que una calabacera creciera y que le diera sombra. Ajá. Pero al otro día, la calabacera se secó y Jonás se enojó. ¿Va? Y aquí vamos a seguir leyendo. Dice, entonces dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ok, quiero que nos detengamos ahí un momento. Vamos a poner un poquito de contexto. En ocasiones nosotros tomamos acciones muy peculiares como las de Jonás, porque cuando el Señor habla a nuestra vida, estamos orando por nuestra familia, ¿ok? Y Señor, por favor, transforma. Señor, úsame. Señor, ayúdame a que el mundo cambie. Señor, llévame a lugares en donde tu palabra no existe y yo quiero, Señor, compartir. Y resulta que cuando el Señor te dice, hey, Gerardo, háblale a tu hermano con el que no te hablas hace mucho tiempo. Y en ese momento dices, no, ¿cómo crees? Si él no se lo merece. Él ha sido malo, él me critica, él me ha gritado, él me ha lastimado. ¿Y qué crees? Que realmente la decisión de nosotros como hijos de Dios debería de ser obedecer. Más sin en cambio, nosotros, escúchame bien, nosotros decidimos no obedecerle. Nosotros ponemos en tela de juicio la palabra de Dios a nuestra vida. Y todo el fruto que nosotros tuvimos a través de orar, de decir, Señor, úsame, Señor, enséñame, Señor, capacítame, se va a la basura cuando, oh, o desilusión, tú dices, no, pues es que yo creo que ese vato no merece la salvación. Yo creo que no debo de ir para allá porque como que no, todavía no me contento con él, ¿no? Entonces, realmente nos volvemos temerarios.
Ajá, nos volvemos un poco insensatos, nos volvemos temerarios y creemos cuando Dios nos habla una palabra puntual bueno, va a suceder. Te voy a poner un ejemplo más claro todavía. En algunas ocasiones, algunos de nosotros nos han dado una palabra profética. Puede ser que te hayan dado una palabra donde tú vas a ser pastor y dices, wow, gloria a Dios, aleluya, ya voy a ser pastor y dejas de trabajar, es más, de mantener tu casa y te quedas sentado en tu sala y dices, Señor, yo aquí voy a esperar a que tú me hagas pastor. Ya soy pastor. Es más, vas caminando por la calle y le dices a todos, yo ya soy pastor, gloria a Dios, aleluya. Ajá. Pero no quieres aceptar el reto del proceso para llegar a ser pastor. Cuando nos dan una palabra, escúchame bien, como la que Dios le entregó a Jonás, era una finalidad. O sea que Jonás iba a ir a Nínive a entregar una palabra de salvación y punto. El proceso lo tenían que vivir el pueblo de Nínive a través de qué? De lo que hicieron. Ayuno, oración, ¿ok? Y rendir sus pecados delante de Dios. Por eso hubo un fruto. ¿Me entiendes? Vivieron el proceso, pero más sin en cambio, cuando nosotros oramos y escuchamos la voz de Dios y nos dice, hey, deja de ser chismoso, hey, ponte a orar más, hey, deja de estar de maldoso, no te robes los cambios, deja de estar de hocicón, deja de estar de peleonero. Ajá, decimos, no, a mí no me habla. No, 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 ¿cómo crees? Si es parte de mi carácter. No, no, nos ponemos necios, nos ponemos tercos y creemos que el necio es Dios. Pero bueno, te voy a decir algo, ¿ok? La finalidad de Dios para nuestras vidas es que nosotros vivamos conforme a su perfecta voluntad, no que sobrevivamos conforme a nuestras perfectas necesidades. ¿Me entiendes? Él quiere que vivamos conforme a su perfecta voluntad, no conforme a nuestras imperfectas, me equivoqué, imperfectas necesidades. ¿Ok? Y te voy a poner un claro ejemplo de lo que es ser una persona sabia, una persona sensata. ¿Ok? Y vamos a leer Isaías 53:7 en el verso 8. Dice así: lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que lo trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo, de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Y te presento a un hombre que desde que tuvo, escúchame bien, desde que tuvo el primer encuentro con su padre, o sea, con él mismo, ¿ok? Decidió obedecer y decidió que se cumpliera con sabiduría su perfecta voluntad. Te estoy hablando de Jesús, supongo que lo dedujiste, ¿ok? Me llama la atención porque algo que hablaba Jesús es que él no hacía nada si su padre no lo había hecho primero o si su padre no se lo enseñaba primero. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos que la vida de Jesús tuvo varios tintes, ¿ok? Porque si tú te das cuenta, en Mateo 4:4 dice la palabra que él se fue al desierto y que ahora sí que vivió un ayuno y pues tuvo hambre. ¿Ok? Y se presentó el enemigo y padeció, o sea, vivía como humano. Dice también la palabra que cuando estuvo en el monte estuvo a puntito de echarse para atrás, estaba llorando, le decía al Señor, Dios, si puedes, quita de mí esta copa. ¿Y qué hubiera sucedido si hubiera hecho como este Jonás? Estaban dormidos sus discípulos, bueno, nadie lo estaba viendo, y ya estaba ahí, está sudando gotas de sangre, y que imagínate que hubiera agarrado y no, pues no, nadie me ve, me voy para Tarsis, agarro un barco y ahí nos vemos, que crucifiquen a otro, ¿no? Pero más sin en cambio, Jesús se detuvo, escuchó, se dejó consolar, fue sabio, fue sensato. Ajá, acuérdate lo que estábamos hablando con respecto a la palabra de sabiduría. Dice que nos hace prestos para cualquier circunstancia. Entonces Jesús estaba presto para ir a la cruz y morir. Él estaba en una posición como la que estuvo Jonás. Dios lo envió a Nínive a Jonás y mandó a Jesús al mundo a morir por nuestros pecados. Y Jesús se pudo haber alzado de hombros, haber dicho, papá, truena los dedos, deshace esta humanidad, sopla y haz otra. Pero más sin en cambio Dios tuvo misericordia. Amén. Y aquí yo te quiero decir algo. Ajá. Lo que debe de inspirarnos como hijos de Dios es hacer
lo que beneficie la voluntad de Dios, no lo que me beneficie a mí. ¿Te va a costar trabajo? Claro que te va a costar trabajo. Escuchar la voz, escúchame bien, escuchar la voz de Dios en oración y que Él nos diga, deja de robar, te va a confrontar. Deja de ser chismoso, te va a confrontar. ¿Sí? Tienes que orar más, tienes que ayunar, tienes que rendir lo que tú estás haciendo mal. Te va a confrontar, ¿sale? Y, pero eso no debe de ser impedimento para lo que Dios tiene para tu vida. Tiene que ser un aliciente, ¿ok? Tal vez si te va a decir, hey, ve y háblale a tu hermano, escúchame bien, a tu hermano de sangre, al que no te hablaba, a tu hermano espiritual, al que te sacó la lengua, o es más, al que tú menospreciaste, porque lo sentías más pecador que tú, porque llegó después que tú a la iglesia. Ajá. Ve y háblale, eso te va a confrontar, ¿va? Y tal vez vas a decir, no, pero es que a mí no me cae bien este vato, pero ¿sabes qué? Resulta que nosotros estamos siendo formados como hijos de Dios, como Jonás y como el Señor Jesucristo, para escuchar su voz, pero también estar prestos y después ejecutar. Pero puedes hacer esto. Puedes, después de esta enseñanza, tomar tu barco para Tarsis y alejarte de la voluntad de Dios o ponerte presto y empezar a caminar en lo que Dios ya ha hablado en tu vida. Hoy el Señor está retando nuestro corazón. Hoy el Señor está retando nuestra vida. Porque creo que hay personas que oran en este lugar. ¿Ok? Entonces es 100% necesario, escúchame bien, ser 100% necesario. E ir y hacer la voluntad de Dios o ser necio y vomitado por un pez a la orilla de donde Dios nos quiere enviar. Porque vas a llegar, mi chavo, pero ¿cómo quieres llegar? Es tu decisión. Amén. Entonces, habiéndote dicho esto, me gustaría mucho que pudiéramos orar y pues poner ese tiempo y nuestro corazón en las manos de Dios. Yo creo que es necesario, muchachos, que nosotros empecemos a depender un poco más de la oración. Y no solamente eso. Bueno, la oración es una conexión con Dios, pero que cuando Dios nos hable, nosotros seamos sensatos, seamos sabios y sigamos la voluntad de Dios. Es importante que nosotros declaremos lo que el Señor pone en nuestros corazones. No te bases a tus necesidades, a tus gustos, a lo que tú quieres, porque eso te va a llevar contrario, te va a llevar para Tarsis, te va a llevar a Tarsis y no a Nínive, ¿ok? Jesús pudo haber hecho lo mismo, pero el Señor Jesús tomó la mejor decisión. Fue a la cruz para salvarnos a ti y a mí. Amén. Entonces, vamos a orar. Por favor, inclina tu rostro. Eh, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Padre, te damos a ti todas las gracias. Te damos a ti todas las gracias, Señor. Tu palabra dice, Dios, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hoy decidimos hacer esto, Señor. Decidimos amarte con todo lo que tenemos. Sabemos, Dios, que muchas veces podemos ser necios, aferrados y tercos, Dios. Pero hoy decidimos, Señor, reencaminar nuestro corazón a la obediencia y a la sabiduría. No queremos subirnos a un barco e ir contrarios a lo que tú, Señor, nos envías a hacer, para lo que nos estás capacitando. Sabemos, Dios, que muchas veces hay mezclas de orgullo, de emociones, pero hoy queremos renunciar a ese orgullo y a esas emociones y queremos vivir por convicción. Que tú nos capacites y nos lleves a vivir conforme a tus hijos, Dios, cumplir tu voluntad y ser puestos en el camino que tú quieres, Señor, que nosotros caminemos. Lo que tú hoy nos has hablado es la meta. Enséñanos a vivir el proceso. Te agradezco, Padre bendito, por la vida de mis hermanos. Te agradezco, Padre bendito, por la necesidad que pones en nuestra vida de ti. Queremos ser personas, hijos, que te amen, pero que también deseen hablar contigo y escucharte. Y no solamente eso, obedecerte. Ser sabios, hoy es nuestra elección. En el nombre poderoso de Jesús. Y aun si había necesidad en mi corazón, hoy la desecho. Te pido, Espíritu Santo, que tomes la necesidad de mi corazón y del corazón de mis hermanos y que la deseches en el nombre de Jesús. La ponemos delante de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Padre, porque tú estás aquí y tú estás obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.